cuarta generación de los que le aborrecen o de los hijos. Así que hemos estado analizando que la iniquidad es algo que se transfiere de generación en generación. También entendemos que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios por su propio pecado. Pero dijimos el otro día que la palabra iniquidad es lo torcido. Eso es lo que significa iniquidad, lo torcido. Amén. O sea, Dios nos dejó mandamientos, Dios nos dejó principios. Cuando tú tomas eso y lo tuerces en maldad, es una iniquidad. Y la iniquidad afecta a tu generación, afecta a tus hijos, a tus nietos, a los hijos de tus nietos, hasta que no haya alguien que se levante y ponga fin a la iniquidad. ¿Cómo? Arrepintiéndose por la iniquidad de sus padres. ¿Cuál es la idea? Limpiar nuestra línea de sangre de aquí hacia atrás y también pedir perdón por nuestros propios pecados, por nuestros propios males, para no transmitir a nuestras generaciones hacia adelante nuestro pecado. Amén. Levante su mano al cielo y diga: Señor, en este tiempo vamos a limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda rebelión. ¿Sí? Mira qué interesante el pasaje de Job. Si tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara? Oiga, me están fallando los... Y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos. No, ahí no, pastor. Por favor. Y declarar los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Y dice: conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Ahora, hay otro pasaje que quiero que leamos, porque así enganchamos lo del miércoles, que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, ¿es viva y eficaz la palabra del Señor o no? ¿Usted cree eso? Y dice: y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es para allá y para acá, para los dos lados. Y penetra hasta partir, ¿qué cosa? Dice: el alma y el espíritu. Amén. El alma y el espíritu. Guarde eso en su corazón. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque mucho pueblo de Dios, muchos cristianos han dicho: ¿por qué tenemos que limpiarnos de la iniquidad? Diciendo que Cristo en la cruz cargó con todo nuestro pecado y con todas nuestras iniquidades. ¿Por qué tengo yo que arrepentirme de los pecados de mis padres? La verdad que de los pecados de mis padres, ellos tendrán que dar cuenta a Dios de su propio pecado. Pero ¿qué es lo que nos transfieren a nosotros? ¿Qué nos transfiere? La iniquidad, que es ese deseo que tú no sabes por qué lo tienes de hacer lo que a Dios le desagrada. Vuelvo a decir, cada uno tendrá que darle cuenta a Dios de su propio pecado. Pero ellos nos han transferido esa inclinación al pecado, sea cualquier clase de pecado. Amén. Ahora fíjate, el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, pastor, ¿por qué tengo que arrepentirme yo por las iniquidades de mis padres? Porque cuando Pablo dice que todo ha sido hecho nuevo, está hablando de nuestro espíritu. En nuestro espíritu el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. Pero nuestra alma tiene que ser restaurada. Cuando la Biblia dice que el Señor nos ha salvado, está hablando de nuestro espíritu, y en el alma tiene que ser salvada día tras día. Ahora, la vida del Señor está en nuestro espíritu. El espíritu ha sido regenerado completamente. Pero el alma y el cuerpo están en un proceso todos los días. Así que mira, la vida de Dios está en nuestro espíritu. Amén. Pero el alma tiene que ser restaurada, tiene que ser salvada. Fíjate lo que dice este pasaje. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu. O sea, mira lo que hace la palabra, hace esto. Y ella separa lo que es de Dios, porque todo lo de Dios está en nuestro espíritu. La vida Zoe, la vida indestructible de Dios está en nuestro espíritu. Ella, y es la palabra la que divide lo que es de Dios en nuestro espíritu y lo que es nuestro, lo que es almático. Entonces, yo le predico a usted y la palabra, ¿sabe qué está haciendo? Está cortando, está diciendo, esto es de Dios, esto es tuyo. Esto es del espíritu, esto es de la carne. Cuando tú lees la palabra y tú la estudias, es la palabra misma la que te está diciendo, esto es del Señor en tu vida y esto es de tu carne, de tu alma. Amén. Por eso la palabra viene a dividir, a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo aprendamos a vivir por el Espíritu. Amén. Así lo dice el apóstol Pablo, que debemos de hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Con la vida del Espíritu. Ahora, nosotros debemos de prestar atención, una atención especial a los tiempos verbales que se usan para la palabra salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos salvos hay acá? Uy, yo pensé que todos eran salvos. La mayoría de los que estamos aquí hemos recibido la salvación como un regalo. Eso es gracia. ¿Lo merecíamos? No, pero Él nos salvó. Y eso se llama gracia inmerecida. No lo merecíamos, pero Él dijo, te quiero salvar. ¿No le da gracia al Señor por eso? Ahora, pero debemos de prestar atención porque en la Biblia aparece muchas veces la palabra salvación. Y no solamente se refiere a que somos salvos del infierno, sino salvos de muchas cosas. Amén. Mira, encontramos en el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 5. En este pasaje, la Biblia dice claramente que fuimos salvados. Mira, ¿qué dice? Nos salvó. Eso es tiempo pasado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que la salvación es un hecho del pasado. Te salvó el Señor. Amén. Por la misericordia de Dios. Nunca se olvide de esto. La verdad que cuando lo aprendí nunca me olvidé de esto. La palabra misericordia es una palabra compuesta por dos palabras. Miser, que es misericordia, y cordis, misericordia. Cordis viene de corazón. Y eso quiere decir que Dios tomó nuestra miseria y la puso en su corazón y nos perdonó. Y esa misericordia es renovada, dice el libro de Lamentaciones, cada mañana. Cada día cuando tú te despiertas, el Señor ha renovado su misericordia para ti y para mí. Ahora, Él nos salvó y aquí la palabra salvación está en tiempo pasado. Amén. Así que en este versículo de la Biblia
habla claramente de un hecho que sucedió y se completó en el pasado. Ya eres salvo. Levante su mano y diga: gracias, Señor, porque tu salvación es eterna. Amén. Y mira, yo no tuve que hacer nada porque dice: no por obras de justicia. ¿Hizo algo usted para que el Señor lo salvara? No, al contrario, ¿cierto? Al contrario. Postulábamos más para allá que para acá. ¿Sí o no? Claro. Pero el Señor tuvo misericordia. Por eso Pablo está diciendo: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada en nosotros en lo cual el Señor pudiera mirar y decir: oh, tú que eres bueno, Elena. O Eduardo, eres excelente, por eso te voy a salvar. No. Dice el apóstol: éramos llaga podrida, de la mollera a la planta de los pies. Amén. Así que antes de Cristo en nosotros no había nada bueno. Pégale un codacito que está a su lado y dígale: aunque no te guste, pero es la verdad. Es así. Ahora mira, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 18, dice la Biblia que somos salvos. Amén. Primera de Corintios 1, 18. A ver si... Nosotros tenemos un gran problema aquí. El hermano Miguelito es colombiano y nosotros chilenos. Yo cuando fui a Colombia me decían: hable más pausadito, por favor, que no le entendemos. Así que nosotros vamos rápido y eso es más pausado. Bueno, demasiado pausado, Miguel. Primera de Corintios 1:18, Miguelito. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel ahí. No es verdad, nosotros los chilenos hablamos muy rápido, ¿sí? Demasiado rápido. Bien, bueno, en este pasaje dice que somos salvos. ¿Amén? Somos salvos. Ahí está. Mira, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Ahí la palabra salvan, la palabra salvación allí está en tiempo presente. Amén. En tiempo presente, pero escúchame bien, en un presente progresivo. O sea que todo el tiempo, todos los días el Señor nos está salvando. ¿Le da gracias al Señor por eso usted? Todos los días Él nos está salvando. Amén. Tiempo presente progresivo. Pero fíjate lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro 1, 5. Acá el apóstol Pedro habla de una salvación lista para ser revelada en el último tiempo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que mira, aquí tenemos a lo menos que el apóstol Pablo dice en Tito que él nos salvó, tiempo pasado. En Primera de Corintios, una salvación, ¿verdad? Tiempo presente pero progresivo, todos los días nos está salvando. Y acá está diciendo que hay una salvación preparada, guardada para el tiempo futuro. Amén. Así que mira, es muy importante ver esto porque nos ayuda o nos pone en el punto de partida para navegar a través de la gran cantidad de opciones acerca de la salvación, la gracia y las obras. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en la iniquidad y pensamos en la obra de la cruz lo hizo todo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la obra de Cristo fue completa, no dejó nada fuera. La obra fue completa. Entonces, ¿por qué tenemos
que arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que lidiar con las iniquidades y con las rebeliones? ¿Sabes por qué? Porque la salvación que Cristo nos da es eterna y ya ocurrió en nuestro espíritu. Ahora, a eso se refiere Tito en el primer pasaje. Pero en Primera de Corintios, donde Pablo dice y habla de una salvación en tiempo presente y progresiva, se está refiriendo al alma. Al alma, a nuestra alma. ¿A dónde está el yo? Lo dije el miércoles, en nuestra alma están nuestras emociones, está nuestra voluntad, está nuestro intelecto. Amén. Estas tres cosas están en nuestra alma, ¿sí? Entonces, mira, ahí están nuestros recuerdos. Allí es donde se transmite, ¿verdad?, la iniquidad. Y cuando habla de una salvación futura, se está refiriendo al cuerpo. Así que en nuestro espíritu todas las cosas han sido hechas nuevas. En nuestra alma está siendo salvada progresivamente todos los días y nuestro cuerpo será salvo y pasará de un estado corruptible a un estado incorruptible. Y eso todavía no ocurre para nosotros, pero la salvación del Señor ya es un hecho. Así que mira, cuando hablamos de la iniquidad, tenemos que entender esto, amados. Amén. Que ya la obra de Cristo la realizó completamente, pero nosotros tenemos que hacerla latente todos los días. Y es en nuestra alma donde están nuestras iniquidades y en nuestro cuerpo, en el ADN. Por ahí se transmite, ¿verdad?, las iniquidades de nuestros padres a los hijos y de los hijos a los hijos. Amén. Ahora consideremos dos pasajes más. Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente. Primera Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad de Dios no está en nosotros. Amén. ¿Tenemos pecado? ¿Sí? ¿Pecamos todos los días? ¿Y por qué? Siendo que Cristo llevó todo nuestro pecado, ¿por qué pecamos? Ahora fíjate, Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Amén. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan 3:9 dice, todo el que ha nacido de Dios no peca. A ver, ¿cuántos han nacido de Dios acá? ¿Sí? Todos, la mayoría. El que es nacido de Dios, dice Juan, no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar. ¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? Es el mismo autor en capítulos distintos y en uno dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, o sea, pecamos. Y en el otro pasaje dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Será que la Biblia se contradice? No. Ahora, ¿de qué está hablando Juan acá? Cuando dice que el que es nacido de Dios no peca, se está refiriendo a nuestro espíritu. En nuestro espíritu humano, en el neuma, no puede pecar porque la verdad de Dios está ahí. La vida de Dios está ahí. Amén. Lo expliqué el miércoles, pero lo voy a volver a explicar hoy día. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón o cuando Él viene a nuestra vida, nuestro espíritu humano que estaba muerto para Dios es regenerado, lo aviva de nuevo el Señor y se activan inmediatamente tres funciones en nuestro espíritu humano. No hablo del Espíritu Santo, hablo del espíritu humano. ¿Sí? Al espíritu humano la Biblia le llama el neuma. De allí viene la palabra neumático. ¿Por qué? Porque es un viento. Amén. No lo ves, pero está. El neuma, el espíritu del hombre, es reavivado y se activa inmediatamente la comunión con Dios. O sea, tú puedes ahora orar a Dios y Dios te va a escuchar y te va a responder. Se activa la conciencia.
Amén. Que estaba cauterizada, pero ahora se activó. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque sabemos lo que es pecado, porque la vida de Dios está en nosotros. Y tercero, se activa la intuición espiritual. Así que mira, lo primero que se activa es la comunión y tú puedes relacionarte con Dios. La gente que está en el mundo, que no tiene a Cristo, no puede llamar a Dios Padre. ¿Sabes por qué? Porque solo se le llama por el Espíritu. Ellos no pueden relacionarse con Dios porque no tienen la vida de Dios. Ahora, hay otra cosa más. Cuando Cristo viene a nuestra vida, se activan estas funciones, pero hay algo más que Dios hace y que la Biblia lo llama regeneración. La palabra regeneración significa poner otra vida dentro de la vida que tú y yo tenemos. Tenemos la vida del Espíritu, donde se activó la comunión, la intuición y la conciencia. Pero ¿sabes lo que Dios hace luego? Él deposita dentro de esa vida su vida. Amén. Y esa es la vida Zoe. Así que tú y yo tenemos la vida, el Espíritu que nos da vida, pero tenemos la vida de Dios dentro de nosotros y la Biblia lo llama regeneración, depositar otra vida dentro de nosotros. Así que Dios habita en nuestro espíritu. Amén. Y es en nuestro espíritu donde está la vida indestructible de Dios, la que no muere jamás. Usted sabe, hay 3 clases de vida. Está la vida bios, la vida biológica que la tienen todos los seres en el planeta. Pero esta vida se termina. Todo ser viviente tarde o temprano muere y deja de existir. Luego está la vida suje, que es la vida del alma, la vida de las emociones, la vida de tu voluntad, de tus pensamientos. Y luego está la vida zoe, que es la vida indestructible de Dios. Y esa vida está dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Amén. Así que tú y yo vivimos por esa vida. ¿Entiendes? ¿Dónde están los problemas en nosotros si somos hijos de Dios? ¿Por qué pecamos? En el alma. Entiende que donde está esta vida Zoe ya hemos sido salvados completamente y es allí en nuestro espíritu donde nosotros no pecamos. Pero en el alma pecamos. ¿Por qué? Porque allí está nuestra voluntad, allí está lo que yo pienso, ahí están mis emociones. ¿Ha escuchado alguna vez decir, esta persona que es almática? ¿Qué estamos diciendo? Que es guiada por sus emociones. Por eso, fíjate, dice Pablo, haced morir las obras de la carne en vosotros. Amén. Y dice que las obras de la carne se contraponen con las del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre obedece a Dios. ¿Y el alma? Tendencia a pecar. Hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad. ¿Dónde están todos los traumas? Mira, he tenido que ministrar a personas que ni siquiera sabían que traían un trauma desde de cuando estaban en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque no lo querían. Fue un hijo o una hija no deseado. Amén. Y ellos no sabían por qué, pero cuando le hemos ministrado sanidad interior en su alma, entonces Dios les muestra que de allí viene su conflicto. Traumas, violaciones, momentos difíciles, cuánta cosa. Porque es allí donde vienen nuestros conflictos y es allí donde están nuestras iniquidades. Así que Juan no se contradice para nada cuando dice que el que es nacido de Dios no peca en su espíritu. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos en el alma y en el cuerpo. Amén. El alma, cuando Dios creó al hombre y lo puso allí, ¿verdad? De la arcilla, de la tierra, luego Dios sopló el neuma, el espíritu del hombre, y cuando se une el espíritu con el cuerpo, dan vida al alma. Así que el alma está en el medio. Mira, Dios puso un espíritu en nosotros para que fuéramos conscientes del mundo espiritual y mayormente de Dios.
y poder tener comunión con Dios. Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Así que a Dios se le adora en espíritu, a Dios se le busca en espíritu. El espíritu nos relaciona con Dios y con todo el mundo espiritual. Nos hace conscientes del mundo espiritual. El cuerpo nos hace conscientes del mundo físico. Por eso tenemos ojos, oídos, tacto, gusto, porque así nos relacionamos con el mundo físico. Amén. ¿Y el alma? Primero, el alma une estas dos esferas, estos dos mundos, el invisible con el visible. Pero también el alma nos hace conscientes de quiénes somos. Amén. ¿Por qué? Porque allí está el yo. Allí están mis emociones, mi voluntad, mi mente. Amén. Y es allí donde está nuestra iniquidad, en el alma y en el cuerpo. Ahora fíjate, el apóstol Pablo dice que el viejo hombre fue crucificado. ¿Amén? ¿Usted cree eso? Claro, cuando Cristo fue a la cruz, crucificó al viejo hombre. Pero luego Efesios dice, despojémonos del viejo hombre. Así que mira, Cristo lo crucificó, pero nosotros nos tenemos que despojar. Dígale que está a su lado, despójate del viejo y de la vieja criatura, ¿sí? Por favor. Aleluya. Jesús dijo que nuestro espíritu siempre está dispuesto para las cosas del Señor. ¿Usted recuerda cuando llamó a Pedro, a Juan, a Jacob para que oraran por él? Y él se fue a una distancia y cuando volvió, después de una hora de haber orado, volvió y estaban durmiendo. Entonces Jesús dijo a la verdad, el espíritu siempre está listo y la carne es débil. Pablo describe en Romanos capítulo 7, verso 21 al 24, ¿verdad? Y habla de su hombre interior, que las cosas que él no quiere hacer, las hace. Amén. Y las que quiere hacer, no las hace. Claro, porque esa es la lucha que tenemos en nuestro ser interior, la lucha que tiene el alma con el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? El espíritu siempre quiere agradar a Dios, el espíritu no peca, el espíritu siempre obedece a Dios, el espíritu siempre está dispuesto para Dios, pero la carne y el alma son débiles. Y allí donde está el problema nuestro. Por eso seguimos pecando. Amén. Aunque Pablo también dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que trabajar, hermano, por estas tres áreas. Es verdad que el Señor nos salvó y está subida en nuestro espíritu, pero también Él tiene un proceso todos los días con nuestra alma, todos los días con nuestro cuerpo, hasta que Él venga por nosotros. Mira, Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Ellos tuvieron que comer el cordero con la sangre marcar los dinteles, y el heridor que tomó la vida de los primogénitos, donde veía la sangre pasaba de largo. Ahora, por la mañana ellos fueron liberados, así que ellos fueron libres de 400 años de esclavitud y salieron camino al desierto. Pero ¿qué hizo Dios en el desierto? Los metió en el desierto, ¿sabes para qué? Para afligirlo, para que tuvieran hambre, para que aprendieran y supieran en su corazón que no solo de pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Dios los procesó a ellos 40 años. ¿Eran libres ya? Sí, pero salieron llenos de iniquidad, llenos de pecado, y siempre fueron rebeldes. Así que toda esa descendencia murió en el desierto y entraron solamente los hijos de esa generación. Y eso es figura del proceso que Dios tiene con nuestra alma. En nuestro espíritu somos salvos, somos sacados del mundo que es Egipto,
pero luego desde Egipto hasta que Cristo regrese por nosotros, Él va a procesar nuestra alma todos los días. Porque el alma siempre quiere hacer su voluntad. Aleluya. Claro que sí. Mira, tomemos la santidad como ejemplo. Cuando venimos a Cristo y Él nos salvó, ¿venimos a ser santos automáticamente? Aunque la Biblia dice que somos santos y justificados. Pero en la práctica, automáticamente, no, ¿verdad? Es un proceso, amén. Es un área de nuestra vida que no es automáticamente santificada por completo, aunque la obra de Cristo está completa. Pablo les dice a los creyentes de Tesalónica que su santificación es la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es santificarnos. Ahora, mira, la palabra agiasmos, del griego agiasmos, que ha sido traducida como santidad, define un proceso por el que debemos caminar para ser santos. O sea, es progresivo. Todos los días nos vamos limpiando, ¿sí o no? Todos los días Él nos va santificando. Nos tomó el Señor y nos apartó para Él. Y esa palabra es que vivimos en santidad, pero eso es progresivo. El que esté limpio, límpiese más. Camina delante de mí y sé perfecto. O sea, es un camino desde que Él nos salvó hasta que Él regrese por nosotros. Es progresivo. Esta palabra agiasmos da a entender esto, que es un caminar, ¿verdad? Algo progresivo, un proceso hasta llegar a una perfección. Hasta que todos lleguemos, dice Pablo, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Cristo. Así que mira, es un proceso hasta llegar a esa estatura como es Cristo. Amén. Lo mismo se aplica a nosotros que tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que tenemos la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? ¿Sí? ¿Lo cree o no? Este es un caminar de fe. Así que levante su mano y diga: Señor, gracias porque yo tengo la mente de Cristo. Y eso es tremendo. Tenemos la mente de Cristo. Aunque Jesús lo obtuvo en la cruz por nosotros, fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Nos dice que se requiere un proceso de renovación para adquirir esta nueva mente. Y aquí la Biblia no se contradice para nada, hermano. Amén. Por un lado, Pablo está diciendo que tenemos la mente de Cristo, y por otro está diciendo, a ver si podemos poner, Miguelito, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino, mira, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea que en la medida que yo renuevo mi mente, voy comprendiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Y eso es todos los días. Yo tengo que renovar mi mente. Amén. ¿Qué estoy tratando de que usted entienda? Que la obra de Cristo es completa, pero requiere de algo de nosotros. Él ya lo hizo todo. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí. ¿Cómo lo obtengo en la práctica? Renovando mi mente. Amén. ¿Soy santo? Sí. Pero ¿cómo lo hago latente día tras día? Limpiándome, apartándome de pecado día tras día. Por la palabra. Amén. Veamos otro pasaje. Hebreos capítulo 2,
verso 8. Hebreos 2:8. Mira lo que dice. Todo lo has sujetado. Voy a leer acá porque yo tengo otra traducción. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Se está refiriendo a Cristo, ¿cierto? Usted sabe que cuando Cristo tomó la victoria, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, le dio toda autoridad y todo está bajo sus pies. Amén. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, mira, dice, nada dejó que no sea sujeto a él. Eso es un hecho consumado. Todo está bajo los pies de Jesús. O sea, Él es Señor sobre todas las cosas. En todo el universo Él es Señor. Y tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor de todo. Amén. Pero fíjate, le sujetó todas las cosas. Nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, ¿están todas las cosas sujetas a Dios, a Cristo, sí o no? Sí. Esto es lo que lo explicaba yo el otro día y le decía, mira, esto es así. Yo le digo, esta Biblia es suya. Sonia, esta Biblia es tuya. Pero la tengo acá, ¿cierto? Si ella no viene a buscarla, va a seguir estando ahí. ¿Sí o no? ¿Es tuya o no? Sí, dice la Sonia, pero está ahí, en el púlpito. Ya, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes que accionar, de venir y decir, ya, voy a tomar lo que es mío. Pero si ella no viene y la toma de acá, seguirá estando ahí. Así es lo que el Señor ha hecho en la cruz. El Padre le sujetó todas las cosas a Él. Pero, no, era broma. Pero, ¿tenemos nosotros esa autoridad? Cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y les dijo, por tanto, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Yo lo tengo. Por tanto, todo poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. ¿Y qué les dijo a ellos? Yo se los doy a ustedes. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. ¿Nos dio ese poder? Ya, ¿y por qué no lo ejercemos? ¿Y por qué cuando hay un demonio le tenemos miedo y no lo echamos fuera? ¿Y por qué cuando vemos a la gente enferma no oramos por ellos para que sean sanos? ¿Y por qué no son sanos? No es que el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero ¿por qué la gente huye de los demonios? Si tú miras en la Biblia, eran los demonios los que huían de Jesús. Amén. Y cuando la gente acudía a Él, el Señor les preguntaba, ¿qué quieres que yo haga? Quiero ser sano. ¡Sé sano! Y la gente era sana al instante. Ahora, ese poder el Señor nos transfirió a nosotros. Yo pregunto, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no se hace latente en nosotros? ¿Sabe por qué? Aquí está el asunto, que nosotros tenemos que hacer la obra de Cristo una realidad en nuestra vida. Amén. ¿Me entendió? Tenemos que hacer día tras día la obra de Cristo una realidad. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que Él está sentado en lugares celestiales ejerciendo su poder y autoridad. Y dice que la iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales ejerciendo su poder sobre todo el universo, sobre principados, sobre gobernantes, sobre demonios, sobre todo el mundo espiritual. Si a Cristo se le sujetan, Él nos transfirió a nosotros su poder también y también tienen que sujetarse. Pero es así en la práctica. ¿Entiendes cuál es el punto? Con la iniquidad sucede lo mismo. Cristo ya murió por nuestras iniquidades, pero ahora tenemos que hacerla una realidad. ¿Y cuándo se hace una realidad? Cuando yo me arrepiento por los pecados de mis antepasados, cuando yo me arrepiento por mis pecados, cuando yo renuncio a ellos.
Pero si no lo hago, siguen estando allí, siguen pasando de generación en generación. Tenemos ese poder, tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Amén. Jesús dijo, si tú le hablas a ese sicómoro y le dices que se desarraigue y que se eche a la mar, lo hará. Pero nosotros no lo hacemos. Fíjate, tenemos problemas y el Señor dijo, háblale al problema. Eso es lo que quiere decir. Háblale al sicómoro, al problema que está delante de ti, que se salga delante de ti. ¿Y nosotros qué hacemos? Lloramos. Y le decimos, Señor, quita mi problema. Y el Señor dice, quítalo tú, si te di a ti autoridad. Mira, esto es lo mismo, lo expliqué el otro día. El pueblo de Israel salió de Egipto. Y salieron festejando, pero llegaron al Mar Rojo. Y Faraón de repente, como dicen los jóvenes, le cayó la ficha, ¿cierto? Y dijo, no, ¿cómo los dejé ir? No, me voy tras ellos. Y salió. Y el pueblo se ve enfrente del Mar Rojo, cerros, desierto, y detrás de ellos Faraón. Y empezaron a decir a Moisés, nos trajiste a morir al desierto. ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir acá? ¿Y qué hizo Moisés? Mire, ¿qué habría hecho usted? Sinceramente. Nos habríamos puesto a llorar, ¿cierto? Igual que el pueblo de Israel, si somos igual que Israel en el desierto, hermano. Le reclamaron al líder. El pastor es bueno, pero cuando hay problemas, el pastor. Y clamaron a Moisés, mira lo que le dijeron. No es que le dijeron, Moisésito, por favor, clama. No, le dijeron, pero ¿cómo nos trajiste a morir aquí? ¿Y Moisés qué hizo? Clamó a Dios. Usted dice, ¿era lo correcto? No, no era lo correcto. Porque cuando le dijo, Señor, mira el pueblo, mira lo que pasa, el Señor le dijo,